El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje del sillón de la habitación de Miss Marple, proyectando delicados patrones sobre sus agujas de tejer mientras se movían con precisión practicada. Había estado trabajando en un jersey azul pálido para su sobrino nieto Raymond, aunque su mente, como a menudo ocurría en estos días, vagaba por los diversos pequeños dramas que se desarrollaban en St. Mary Mead. Estaba el peculiar silencio de la señora Price durante la reunión del Instituto de Mujeres, y la apresurada partida del joven doctor a Duc del Té en la vicaría el martes pasado. Nada alarmante, por supuesto, pero la señorita Marple había aprendido con los años que incluso las ondulaciones más pequeñas podían indicar una profundidad oculta bajo la superficie. Miró el reloj de repisa, las 3:30. Si se ponía en marcha ahora, podría recoger su chal remendado de la señorita Carter y aún estar en casa a la hora del té. El paseo le vendría bien, aunque necesitaría sus zapatos más robustos. El camino a Rose Cottage podría estar lodoso tras la lluvia de ayer. 20 minutos más tarde, la señorita Marple bajaba por la calle principal, intercambiando saludos cordiales con la señora Clement afuera de la panadería y asintiendo con la cabeza al coronel Linton, quien se tocó el sombrero con precisión militar al pasar. El pueblo se asentaba en la tranquila serenidad de la tarde, esa calma apacible entre el almuerzo y los preparativos de la cena, cuando la mayoría de la gente sensata descansaba o atendía su correspondencia. Rose Cottage se encontraba al final de un callejón estrecho, bordeado de un seto cubierto de maleza. Era un lugar pequeño y bonito a pesar de su edad, con rosas trepadoras que le daban su nombre y un jardín delantero que la señorita Ellen Carter mantenía tan impecable como un alfiler. La costurera había vivido allí durante casi 20 años, tras haber llegado a St. Mary Mead luego de alguna vaga dificultad en Londres que nadie recordaba del todo ni se interesaba en discutir. Era, en todos los aspectos, exactamente lo que una costurera de pueblo debía ser: hábil, discreta y siempre alegre. Por eso, la señorita Marple se percató de inmediato de que algo andaba mal. La puerta principal, entreabierta, algo inusual en sí mismo, se mantenía apenas sujeta. Pero fue la cualidad del silencio la que inquietó a la señorita Marple. Conocía a Ellen Carter desde hacía suficiente tiempo como para reconocer los sonidos habituales de su cabaña: el suave zumbido de la máquina de coser, el tarareo de algún himno, el ocasional tintineo de la taza de té contra el platillo. Hoy no había nada. «Señorita Carter», llamó con cariño, «soy Jane Marple. He venido a buscar mi chal». No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más firmeza, y cuando el silencio persistió, empujó la puerta y entró. El salón estaba tan impecable como siempre, con su familiar desorden de muestras de tela, libros de patrones y el maniquí que se erguía como un centinela silencioso junto a la ventana. Pero la señorita Carter no estaba en su lugar habitual, junto a la máquina de coser. Miss Marple pasó al pequeño taller en la parte trasera de la cabaña, donde la costurera solía hacer sus remiendos más delicados. La señorita Carter estaba sentada en su mesa de trabajo, de espaldas a la puerta, inclinada sobre lo que parecía un trozo de muselina. Por un momento, la señorita Marple pensó que simplemente estaba demasiado absorta en su labor para oír los golpes. Pero había algo en el ángulo de sus hombros, en la absoluta quietud de su postura, que provocó un escalofrío en la anciana detective. Se acercó lentamente. «Ellen, querida», murmuró, extendiendo la mano y tocando suavemente el hombro de la costurera. La cabeza de la mujer se ladeó hacia adelante, y la señorita Marple vio, con el corazón encogido, que Ellen Carter nunca terminaría el vestido que yacía sobre su regazo. Durante un momento, la señorita Marple cerró los ojos y dijo una oración silenciosa antes de examinar la escena con la atención que la situación exigía. El rostro de Ellen, aunque sereno, tenía una extraña cualidad cerosa que hablaba de varias horas transcurridas desde su muerte. Las manos descansaban sueltas sobre la tela, una de ellas aún sosteniendo una aguja enhebrada con algodón blanco. Sobre la mesa, delante de ella, se hallaban los utensilios habituales de su oficio: tijeras, alfileres, carretes de hilo de varios colores y su desgastado cojín de alfileres. Sin embargo, había peculiaridades. Los ojos agudos de la señorita Marple las detectaron con la misma precisión con la que solía analizar los patrones de su tejido. Las tijeras estaban en el suelo, a varios pies de la mesa, como si hubieran sido golpeadas o lanzadas.
Un carrete de hilo rojo había rodado debajo de la silla. Su extremo estaba roto limpiamente, no cortado. Y allí, en el vestido de muselina, había una sola gota de rojo que decididamente no era hilo. Miss Marple se quedó muy quieta, la mente trabajando rápidamente. Sabía que debía traer inmediatamente al doctor Haydock y también al agente de policía, pero antes se permitió un momento para observar. La habitación estaba ligeramente desordenada, no drásticamente, pero lo suficiente para sugerir que las últimas horas de Ellen no habían sido del todo tranquilas. Una taza de té, medio bebida, yacía fría sobre la mesa auxiliar. Las cortinas seguían corridas, lo que significaba que Ellen había estado trabajando a la luz del día o al anochecer. Y allí, apenas visible bajo un pliegue de tela, estaba la esquina de lo que parecía una carta. Miss Marple no la tocó. Había leído suficientes historias policiales como para saber sobre las huellas dactilares y las pruebas, aunque sospechaba que el agente Polk no se preocuparía demasiado por esas ideas modernas. Sin embargo, se inclinó más cerca, ajustando sus gafas para leer lo que pudiera de las palabras visibles. La escritura era enérgica, masculina, y la tinta negra. Solo pudo distinguir un fragmento. Esta noche, o le contaré todo. La señorita Marple se enderezó lentamente, el rostro pensativo, y regresó con paso rápido a través de la cabaña, observando a su paso las pequeñas señales del último día de Ellen, los platos del desayuno lavados y guardados, la cama bien hecha, una novela de la señora Henry Good abierta sobre la mesita de noche. Todo hablaba de una mujer que esperaba seguir viviendo. Encontró al doctor Haydock en su consultorio y lo trajo de vuelta con ella. El agente Poole llegó poco después, con el rostro enrojecido por las prisas. «Dios mío», dijo el médico tras un breve examen. «Insuficiencia cardíaca, diría yo. Pobre Ellen, nunca se quejó de ningún problema, pero estas cosas pueden ser repentinas». Tenía solo 52 años, observó la señorita Marple en silencio. ¿Lo suficientemente mayor como para que el corazón dé un aviso? ¿O no lo dé en absoluto? Especialmente en alguien que trabajaba tantas horas, forzando la vista en poca luz. El agente Poole que escribía laboriosamente en su cuaderno. Causas naturales. Entonces, doctor, no veo razón para pensar lo contrario. Tomaré nota para el certificado. La señorita Marple no dijo nada, pero sus dedos se movieron inquietos sobre el asa de su bolsa de tejer. Estaba pensando en la carta, en las tijeras en el suelo, en el hilo rojo roto con violencia. También recordaba algo que Ellen había dicho 3 días antes, tras el servicio matutino, cuando habían caminado juntas hasta el callejón. La costurera parecía preocupada, incluso distraída, y cuando la señorita Marple lo comentó, Ellen soltó una risita extraña. La gente que nunca paga sus deudas, había dicho, cree que uno olvida, pero no se olvida. Una siempre recuerda. En ese momento, la señorita Marple había asumido que hablaba de dinero adeudado por costuras. Pero ahora, de pie en la pulcra casita donde la dueña yacía muerta en su lugar de trabajo, se preguntó si Ellen Carter se refería a un tipo muy distinto de deuda. La investigación se llevó a cabo el jueves, una mañana gris que reflejaba el ánimo apagado del pueblo. La señorita Marple asistió, como la mayoría de St. Mary Mead, porque Ellen Carter era muy querida, y los funerales eran, al fin y al cabo, asuntos comunitarios. Los procedimientos fueron breves. El doctor Haydock testificó sobre la insuficiencia cardíaca. El agente Poole confirmó que no había señales de violencia. El forense, un hombre enérgico de modales impecables, registró un veredicto de muerte por causas naturales con admirable eficiencia. Un asunto triste, murmuró la señora Bantry a la señorita Marple mientras salían del salón parroquial. ¡Qué mujer tan útil! No sé quién me arreglará los vestidos ahora. Esa chica nueva de Marquette Street no tiene ni la mitad del talento de Ellen. En efecto, convino la señorita Marple distraídamente. Su mente estaba en otra parte, repasando los detalles como quien examina una tela en busca de defectos. No había mencionado la carta a nadie, ni siquiera al doctor Haydock. En parte, porque en realidad no la había tocado y no podía jurar por su contenido exacto. Pero, sobre todo, porque la señorita Marple había aprendido, tras muchos años de vida en el pueblo, que las revelaciones prematuras a menudo causan más daño que bien. Mejor observar,
escuchar y comprender el patrón antes de declarar lo que uno ha visto. Aquella tarde regresó a Rose Cottage. La puerta estaba cerrada con llave, pero la señorita Marple sabía que la sobrina de Ellen, Lucy Holden, vendría desde Marquette Street para revisar las pertenencias de su tía. Calculó su llegada en consecuencia. Lucy era una joven pulcra de unos 25 años, con los mismos ojos oscuros y las manos hábiles de su tía. Parecía cansada y triste, pero serena. Miss Marple siempre había pensado bien de Lucy, que trabajaba como contable para el señor Emmett, el abogado, y se comportaba con una dignidad tranquila. «Señorita Marple», dijo Lucy, abriendo la puerta, «qué amable de su parte venir. Apenas he comenzado a revisar las cosas de la tía Ellen. Es bastante abrumador. Pensé que quizá podría ayudar», respondió la señorita Marple con dulzura. «Y, por supuesto, recoger mi chal, si tu tía había terminado con él». «Por supuesto. Pase, por favor». La cabaña se sentía diferente ahora, de alguna manera más vacía, aunque nada se había movido. Lucy la condujo al taller, donde varios objetos estaban dispuestos sobre la mesa de trabajo: papeles, recibos, un pequeño libro de cuentas. «Era muy metódica», dijo Lucy con una sonrisa triste. «Todo etiquetado y fechado. Esto facilita las cosas, aunque sigo esperando que entre en cualquier momento y me regañe por haberle movido los alfileres». Miss Marple se hizo cargo de la cuenta y echó un vistazo al libro. Ellen había sido, de hecho, metódica. Cada entrada estaba registrada con precisión. La señora Bantry, vestido de noche acortado, 10 chelines. La señorita Arnold, cortinas con dobladillo, 3 y 6. La señora Price Ridley, vestido de té modificado, 12 libras. «Tu tía tenía muchos clientes», observó la señorita Marple. «Sí, siempre estaba ocupada», respondió Lucy. «A veces demasiado ocupada, creo. Trabajaba hasta altas horas de la noche, especialmente últimamente». La voz de Lucy se quebró un poco. Le decía que descansara más, pero ella decía que necesitaba el dinero. «Nunca lo entendí», susurró. «¿Por qué?» Vivía con bastante sencillez. Los dedos de Marple se quedaron quietos sobre una página fechada 2 semanas antes. Había una entrada en la pulcra letra de Ellen, pero había sido muy tachada. La tinta era tan espesa que las palabras debajo eran ilegibles. Solo era visible la cantidad: 5 libras esterlinas, una suma considerable para un trabajo de costurera. «¿Tu tía mencionó alguna vez que estaba preocupada? ¿Sobre cualquier cosa?», preguntó la señorita Marple con cuidado. «Parecía bastante preocupada la última vez que hablé con ella», dudó Lucy. «Sí, estaba inquieta estas últimas semanas, y recibió una carta que la disgustó. La vi leerla, 3 días antes de que muriera. Se puso muy pálida y la guardó rápidamente cuando entré en la habitación». «¿Sabes de quién era?» «No, pero recuerdo que era papel de buena calidad, de color crema, no algo que se vea habitualmente en correspondencia ordinaria». La señorita Marple archivó esta información. Tras unos instantes ayudando a Lucy a ordenar paquetes de agujas y carretes de hilo, dijo con naturalidad: «Me pregunto, querida, si me permites echar un vistazo al costurero de mi tía. Había dejado un botón en particular con ella para que lo combinara, y me gustaría recuperarlo». «Por supuesto», dijo Lucy, señalando la cesta de mimbre junto a la ventana. «Esa es la que usaba con más frecuencia». La señorita Marple lo llevó al lugar donde la luz era mejor. Era una cesta sustancial, forrada con tela descolorida, chinches y rellena con las herramientas acumuladas del oficio de Ellen. Comenzó a retirar los objetos con cuidado: un documento de alfileres, varios dedales de diferentes tamaños, una cinta métrica, tarjetas con corchetes. Sus dedos eran suaves pero minuciosos, moviéndose como alguien que entendía la importancia de buscar correctamente. En el fondo de la cesta, justo debajo del forro, sus dedos encontraron papel. Lo sacó con cuidado. Era una nota doblada, escrita en papel crema, en la misma caligrafía negra y audaz que había vislumbrado en la mesa de trabajo de Ellen. Pero esta nota estaba completa, y su mensaje fue breve y brutal. «Esta noche, le contaré todo. Sin firma, sin fecha». La señorita Marple la estudió con atención. El papel era de excelente calidad, del tipo que se encuentra en juegos de escritura caros. La caligrafía era masculina y educada,
con un ligero aire impaciente en los trazos, lo que sugería que el escritor estaba bajo considerable tensión. ¿Encontraste tu botón?, preguntó Lucy, levantando la vista de una caja de fotografías. Todavía no, cariño, dijo la señorita Marple, deslizando la nota dentro de su bolsa de tejer con una delicadeza que provenía de décadas de gestión de pruebas que otros pasaban por alto. Pero seguiré observando. Pasó otra hora en la cabaña, haciéndose realmente útil y observando todo. Señaló que la habitación de Ellen estaba ordenada pero espartana, con solo unos pocos toques personales, la fotografía de un joven en uniforme militar sobre la mesita de noche, una pequeña colección de poesía de Tennyson y un estuche de joyas de cuero que Lucy dijo contenía las pocas joyas de su tía. ¿Había algo de valor?, preguntó la señorita Marple. Solo un broche de plata que su prometido le dio antes de morir en la guerra. Era su tesoro más preciado, respondió Lucy. Lo tengo, pero no lo encuentro por ningún lado. Las cejas de la señorita Marple se alzaron fraccionariamente. ¡Qué curioso! ¿Era distintivo? Más bien un diseño de nudo celta. Era viejo. Lo usaba para ir a la iglesia todos los domingos, sin falta. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? Lucy frunció el ceño. En la iglesia, supongo. El domingo pasado. Lo llevaba puesto entonces, estoy segura. Recuerdo haberlo notado porque el pasador se había aflojado, y me ofrecía llevárselo al señor Pierce, el joyero, pero dijo que lo arreglaría ella misma. Miss Marple caminó a casa lentamente, su mente ocupada, una carta amenazante, tijeras lanzadas al otro lado de la habitación, el hilo roto de forma violenta, una sola gota de sangre, y ahora un broche desaparecido. El doctor Haydock podría conformarse con la insuficiencia cardíaca, pero Miss Marple ya había visto suficiente de la naturaleza humana como para saber que los corazones rara vez fallan en momentos convenientes y nunca cuando hay un ambiente de chantaje. Pensó en la joven Annie Markham, que en su juventud había muerto de un infarto tras una violenta discusión con su empleador. El médico no vio nada sospechoso entonces, hasta que la señorita Marple señaló discretamente los moretones ocultos bajo el collar de la niña. A veces la violencia es ruidosa y evidente, pero a veces es silenciosa, como una aguja deslizándose a través de la tela, igual de mortal. Miss Marple había aprendido esto a lo largo de su larga vida observadora. Esa información fluía por el pueblo a través de canales predecibles, el canal oficial, mediante la iglesia y el Instituto de Mujeres, el canal comercial, por tiendas y correos, y luego el canal social, a través de llamadas matutinas, desde la tarde y conversaciones, que casi siempre llevaba la inteligencia más útil. Fue a este último canal donde la señorita Marple centró su atención el viernes por la tarde, cuando aceptó la invitación de la señora Bantry a tomar el té en Gossington Hall. La señora Bantry era todo lo que una esposa de coronel debería ser, de buen corazón y poseedora de una curiosidad insaciable por las criaturas que la rodeaban. Recibió a Miss Marple por la mañana, en una habitación iluminada por el sol de otoño que atravesaba las ventanas altas y hacía relucir el juego de té de plata. «Mi querida Jane», dijo, sirviendo el té con una facilidad adquirida con la práctica. «Qué asunto tan terrible sobre los pobres Ellen Carter. Aunque debo decir que la investigación fue bastante perentosa. Creo que podrían haber investigado un poco más a fondo». «¿Pensaste que había algo que investigar?», preguntó la señorita Marple con suavidad, aceptando su taza. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, conspirativamente. «Bueno, no me gusta chismorrear, pero vi algo bastante extraño hace 2 noches, antes de que Ellen muriera. Regresaba de la vicaría bastante tarde. Ya sabes cómo la señora Clement sigue hablando de la sociedad misionera, y casualmente pasé por la cabaña de Ellen. Había un hombre llamándola. Las agujas de Miss Marple se detuvieron solo una fracción de segundo. «¿Un hombre? Qué interesante. ¿Lo reconociste?» «Precisamente. No lo reconocí. Era alto, bien vestido. Llevaba uno de esos abrigos de ciudad que ves en Londres. No era nadie del pueblo, estoy bastante segura. Simplemente subí el camino hacia su puerta cuando pasé. ¿Cuánto tiempo habría sido esto? Oh, casi las 9. Bastante tarde para una visita social, especialmente a una mujer soltera. Por supuesto, Ellen ya no lo era en esa época, pero aún así parecía bastante inusual. La señorita Marple bebió su té pensativa. «¿Mencionaste esto a la gente?» «Dios sabe.
¿Qué podría decir yo? Ellen recibió una visita. No se puede informar cada llamada social en el pueblo. El pobre agente Poole nunca habría tenido un momento de paz. La señora Vantry hizo una pausa, estudiando el rostro de su amiga. Creo que significa algo, ¿no crees? Piensa, dijo la señorita Marple con cautela. Ellen sufrió mucho en sus últimos días. Me mencionó que alguien le debía una deuda. En ese momento supuse que se refería a dinero por trabajos de costura, pero ahora me pregunto si hablaba de algo bastante diferente. Antes de que la señora Vantry pudiera responder, fueron interrumpidos por la entrada del coronel Vantry, que había estado paseando a sus Springer Spaniels. Era un hombre franco y corpulento, con experiencia militar, bigote y ojos amables. «Ah, señorita Marple», dijo alegremente. «Me alegro de vernos. Acabo de pasar por Rose Cottage. La joven Lucy Holden está allí clasificando las pertenencias de su tía. Triste asunto, muy triste. Creo que usted conocía bien a la señorita Carter, señorita», preguntó Marple. «Oh, bastante bien. Una vez me hizo un trabajo de costura, botones en el uniforme de gala y ese tipo de cosas. Mujer capaz, muy discreta, del tipo en el que uno podría confiar asuntos confidenciales». Su esposa le dio una mirada penetrante. «¿Qué asuntos confidenciales?», preguntó. «Lo haría una costurera, Arthur». El coronel se aclaró la garganta. «Figura de discurso, querida. Solo quería decir que ella no era del tipo chismoso, no como algunos que podría mencionar». Se retiró apresuradamente a su estudio, con los Spaniels siguiéndole los talones. Miss Marple se quedó otra media hora, durante la cual la señora Vantry proporcionó un útil resumen de los asuntos del pueblo. El vicario y su esposa sufrían de neuralgia. La señorita Arthur había discutido con la carnicera sobre la calidad de una pierna de cordero. El joven doctor Haydock había sido llamado para atender las dolencias de la señora Price Ridley, con su paciente habitual tolerancia. Todo perfectamente normal. Sin embargo, Miss Marple se marchó de Gossington Hall con la impresión de que algo en el pueblo había perdido ligeramente el equilibrio, como un reloj que funciona apenas unos minutos lento. Mientras regresaba caminando por la calle alta, se encontró con Lucy Holden al salir de la oficina de correos, un pequeño paquete bajo su brazo. «Señorita Marple», dijo la joven, su rostro iluminándose ligeramente. Tenía esperanzas de que la vería. «Encontré algo bastante extraño». «Oh», dijo Miss Marple, mirando a su alrededor. «¿Podrías volver a la cabaña? Valoraría tu opinión sobre algo». 20 minutos más tarde, estaba nuevamente en el taller de Ellen Carter. Lucy llegó, metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de tela, desplegándola para revelar un pequeño dedal de plata. Pero este dedal había sido aplastado, doblado casi por la mitad, como si se hubiera visto envuelto en una violenta lucha. «Lo encontré debajo de la mesa de trabajo», dijo Lucy. «Debió de haber rodado hasta allí cuando pasó lo que pasó. Pero esa no es la parte más extraña», continuó, sosteniéndolo a contraluz. «Mira el grabado». La señorita Marple tomó el dedal y lo examinó a través de sus gafas. En la banda interior, apenas visible entre los golpes y arañazos, había 2 letras, ML. «No entiendo», dijo Lucy. Todos los dedales de la tía Ellen tenían sus propias iniciales. ¿Ese por qué tendría uno marcado como ML? ¿Cómo pudo resultar tan dañado? La señorita Marple dio la vuelta al dedal, sus dedos trabajando con rapidez, su mente funcionando a toda velocidad. ML. Ella conocía esas iniciales. Todos en St. María las conocían. «Tu tía cosía para la señora Margaret Linton, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿La señora Linton?» «Sí, creo que sí. Vive en Larches con el coronel Linton, pero la tía Ellen no lo había mencionado. Trabajaba para ella recientemente. Sin embargo», dijo la señorita Marple, «creo que debemos considerar la posibilidad de que este dedal perteneciera a la señora Linton en algún momento. Cómo llegó a estar en posesión de tu tía y roto de esta manera es una pregunta que merece atención e investigación». Lucy parecía preocupada. «¿No lo crees? ¿La muerte de la tía Ellen fue natural también?». La señorita Marple eligió sus palabras con cuidado. «Creo que tu tía estaba asustada en sus últimos días. Creo que recibió una carta amenazante de alguien que tenía motivos para temer su silencio. Y creo que, la noche de su muerte,
Pudo haber tenido una visita que no le deseaba lo mejor. Pero el médico dijo que fue insuficiencia cardíaca. Y así fue, querida. La pregunta es, ¿qué causó que ese corazón fallara? Miss Marple envolvió cuidadosamente el dedal en su pañuelo y lo guardó en su bolsa de labores. Puedo tomarlo prestado por un día o dos. Me gustaría hacer algunas averiguaciones. Lucy asintió lentamente. Claro, aunque no veo qué beneficio tendría. Todo parece indicar causas naturales. Todos menos nosotros, dijo la señorita Marple con delicadeza. Y a veces, Lucy, eso es suficiente. Caminó a casa a través de las sombras alargadas, su mente ocupada con dedales, cartas amenazantes y hombres con abrigos de ciudad. También estaba pensando en la señora Margaret Linton, que vivía en Larches y tenía secretos suficientes para llenar la cesta de trabajo de una costurera. La señora Linton se había mudado a los mejores círculos y era conocida por sus elegantes bordados. Sus iniciales coincidían con las de un dedal encontrado en el lugar de una muerte sospechosa. Miss Marple recordó a la señora Hargreaves, que había sido bastante parecida a la señora Linton en su juventud. También se dedicaba al bordado, escondiendo cartas en el forro de su cesta de trabajo que podrían arruinar varias reputaciones si salían a la luz. Al final, un parlamento descubrió la verdad y la señora Hargreaves pagó generosamente por su silencio, hasta que exigieron más de lo que estaba dispuesta a dar. Ella también falleció de insuficiencia cardíaca, como recordaba Miss Marple, y nadie mencionó los moretones. Larches era una hermosa casa georgiana, situada apartada del camino, detrás de una pantalla de tilos. Había sido construida por un rico comerciante en el siglo anterior y conservaba un aire de distinción próspera, con fachada blanca y jardines cuidados con esmero. El coronel y la señora Linton la habían alquilado hace años, tras la jubilación del coronel del ejército indio, y rápidamente se establecieron entre las familias respetables de St. María. La señorita Marple no había visitado a la señora Linton en meses, pero tenía una razón legítima para hacerlo. La exposición floral de otoño se acercaba, y la señora Linton era presidenta del comité de jueces. Preguntar sobre las clasificaciones de dalias serviría como pretexto perfecto. Llegó a las 3 de la tarde del sábado, un momento en que las llamadas educadas no solo eran aceptables, sino esperadas. La criada, nueva desde la última visita de Marple, era una chica impasible del campo que la mostró con eficiencia, pero sin elegancia, a la habitación de dibujo. La señora Margaret Linton se levantó para saludarla, con una expresión de sorpresa cortés. Era una mujer guapa de unos 40 años, con cabello oscuro apenas salpicado de gris, y un porte erguido que hablaba de buena cuna y corsé ajustado con cuidado. Su vestido era elegante sin ostentación, un tejido de lana gris paloma que realzaba sus pendientes de perlas. «Señorita Marple», dijo extendiendo la mano. «Qué grata sorpresa. Siéntese, Nancy. Trae el té, por favor». «No estoy molestando», dijo la señorita Marple, acomodándose en una silla de chintz. Tenía una pequeña pregunta sobre las clasificaciones de la exposición floral y pensé que sería más sencillo llamarle que escribir. «En absoluto. Estoy encantada de tener su compañía», respondió la señora Linton, aunque su voz mostraba una leve tensión que no había existido en encuentros anteriores. Hablaron de dalias durante varios minutos, pero la atención de la señora Linton parecía vagar, desviando la mirada hacia la ventana y reaccionando levemente a sonidos de otras partes de la casa. Cuando llegó el té, la señorita Marple aceptó su taza y comentó como si un pensamiento acabara de ocurrírsele. «Triste noticia sobre la pobre Ellen Carter. Creo que hizo algún trabajo para usted». La mano de la señora Linton tembló ligeramente y unas gotas de té cayeron sobre el platillo. «¿Ellen Carter?» «Sí, hizo algunos trabajos delicados para mí hace años, remendar encaje, ese tipo de cosas. Muy hábil con su aguja». «En efecto», dijo la señorita Marple. «Acababa de recoger un chal que le regaló el día antes de morir. Qué shock encontrarla así». «¿La encontraron?» El rostro de la señora Linton palideció. «Qué terrible para usted». El médico dijo que fue insuficiencia cardíaca. «Supongo que fue una suerte que fuera rápido». «Sí, una misericordia», dijo ella, tomando su taza con estrépito. «No había visto a Ellen en meses, no habíamos tenido negocios recientes». Eso se dijo demasiado rápido, demasiado enfáticamente.
el tipo de palabras que la gente usa para convencerse a sí misma tanto como a su audiencia. Miss Marple archivó la información, dejando que su mirada vagara inocentemente por la habitación. Un espacio agradable, amueblado con gusto y considerable gasto. Acuarelas colgaban en las paredes, y junto a la ventana había un bastidor de bordado con una funda de cojín en progreso. ¡Qué trabajo tan hermoso!, dijo la señorita Marple, levantándose para examinarlo más de cerca. Muy competente, señora Linton. Gracias. El coronel está a menudo ocupado con reuniones de comité, y uno debe tener alguna ocupación. Miss Marple estudió el bordado con genuina admiración. El patrón era un intrincado diseño de rosas y hiedra, ejecutado en hilo de seda sobre lino. Pero lo que le llamó la atención fue algo distinto. Junto a un dedal de plata, unas tijeras de marfil y un pañuelo, había un pañuelo de caballero monogramado con la letra L. Su dobladillo había sido cosido recientemente con hilo ligeramente más claro que el original. ¡Qué dobladillo tan exquisito! Miss Marple tocó ligeramente el pañuelo. Su propio trabajo, señora Linton, comentó con voz suave. Por un momento, la señora Linton guardó silencio. Luego dijo muy bajo: No, quiero decir, sí, hago mis propios arreglos, naturalmente. Pero el ojo entrenado de Miss Marple reconoció ese estilo particular de puntadas, diminutas y casi invisibles, que eran la firma inconfundible de Ellen Carter. La había visto con frecuencia en sus propias prendas. La señora Linton se sentó y cogió su té, su rostro agradablemente en blanco. Le estaba diciendo a la señora Van Trier lo difícil que será encontrar a alguien que reemplace a Ellen. Su habilidad era excepcional. Estoy segura de que hay otras costureras en la zona, dijo la señora Linton, con un hilo de tensión en su voz. Sin duda, aunque ninguna con la discreción de Ellen. Guardaba silencio sobre los asuntos de sus clientas. Se podía confiar en ella con asuntos delicados. Los dedos de la señora Linton se pusieron blancos al aferrarse al brazo de su silla. No sé a qué te refieres, ¿verdad? Solo significa que una buena costurera a menudo aprende cosas. Es difícil evitarlo cuando uno entra y sale de las casas, remendando sábanas o modificando ropa, descubriendo viejos secretos entretejidos en dobladillos y metidos en los bolsillos, dijo la señorita Marple con dulzura. El silencio que siguió solo fue roto por el tic-tac del reloj de sobremesa. El rostro de la señora Linton pasó de pálido a sonrojado, y su respiración se volvió audible. Creo, dijo finalmente, con voz tensa, que te estás refiriendo a cosas de las que no sabes nada. Tal vez, la señorita Marple estuvo de acuerdo, o tal vez sabía más de lo que la señora Linton creía. Como ve, señora Linton, Ellen me habló justo antes de morir. No directamente sobre usted, por supuesto, pero mencionó deudas que le debían y estaba asustada. Lo que se había estado llevando a cabo había tomado un giro peligroso. La señora Linton se quedó de pie, claramente afectada. De repente, debo pedirle que se retire, señorita Marple. Me doy cuenta de que me va a dar dolor de cabeza. Por supuesto, querida, dijo Miss Marple, levantándose con su habitual lentitud artrítica, recogiendo sus guantes y su bolso. Antes de irme, me pregunto si podría hacerle una pequeña pregunta. ¿Perdió un dedal recientemente? Uno de plata con sus iniciales grabadas en la banda. El color se le había borrado del rostro a la señora Linton completamente. ¿Un dedal?, dijo. No lo sé. Puede que se me haya extraviado uno. La verdad es que no sabría decirlo. Qué curioso, dijo la señorita Marple en voz baja, porque se encontró un dedal de ese tipo en la cabaña de Ellen Carter, destrozado, como si se hubiera visto envuelto en algún forcejeo. Uno se pregunta cómo llegó allí, ¿verdad? La mano de la señora Linton se dirigió a su garganta. No tengo ni idea. Quizás yo se lo presté. Quizás ella lo pidió prestado hace años. Estas cosas pasan. En efecto, así es, asintió Miss Marple. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Lo sé, señora Linton. Yo conocí a una mujer una vez que guardaba secretos. Secretos peligrosos, del tipo que podría arruinar reputaciones y destruir matrimonios. Pensaba que podía manejarlos, que podía mantenerlos escondidos como agujas en un cojín. Pero los secretos tienen una manera de pinchar, ¿no? Y cuando alguien amenaza con exponerlos, bueno, la gente hace cosas desesperadas cuando está asustada. Fuera, señora Linton.
susurró. Por favor, váyase. La señorita Marple dejó los alerces con un aspecto distintivo, la impresión de que se había acercado más a casa de lo que ella misma había anticipado. La reacción de la señora Linton había sido extrema, mucho más allá de lo esperado. Demasiado extrema para una mujer inocente ante insinuaciones vagas. La culpa estaba escrita en todo su rostro, en cada gesto tembloroso y mirada asustada. La pregunta era, ¿culpa por qué? ¿Qué secreto guardaba Ellen Carter? Lo sabía ella. Y, lo que es más importante, ¿era un secreto lo suficientemente peligroso como para matar? Mientras la señorita Marple regresaba lentamente a través del pueblo, pensaba en ese dobladillo recién hecho del pañuelo en el trabajo de la señora Linton. El trabajo de Ellen era indiscutible y reciente, así que la señora Linton había mentido al decir que no había visto a Ellen en meses, lo que significaba que tenía motivos para ocultar su continua asociación. Las viejas costumbres, como había observado la señorita Marple, la señora Linton las tenía hasta el final. La pregunta era si esos hábitos se extendían más allá de dobladillos de pañuelos, tal vez para silenciar secretos inconvenientes para siempre. El domingo amaneció despejado y templado, uno de esos días perfectos de otoño que hacían de Santa María un lugar donde nada inapropiado podría suceder. La señorita Marple asistió al servicio matutino en St. Aries, como era su costumbre, y estudió a la congregación con más atención de lo habitual. La señora Linton no estaba vestida como de costumbre en el banco, lo que ya era digno de mención, pues los Linton solían ser puntuales en sus prácticas religiosas. El coronel Linton estaba sentado solo, mirando incómodamente, y cuando la señorita Marple le llamó la atención después del servicio, se ruborizó y apartó la mirada apresuradamente. Señorita Hartnell, nunca quiero perderme una oportunidad para el chisme, susurró mientras salían en fila hacia el cementerio. ¿Te has dado cuenta? La señora Linton está ausente. El coronel dice que tiene migraña, pero yo la vi ayer por la tarde paseando en el jardín, y se veía perfectamente bien. O mejor dicho, se veía horriblemente, pero no por una migraña. Blanca como una sábana, y con las manos zumbando como Lady Macbeth. ¡Qué dramático!, murmuró la señorita Marple, aunque tal vez había recibido noticias preocupantes. Quizás, dijo sombríamente la señorita Hartnell, o tal vez tenía conciencia de culpa sobre algo. Ya sabes lo que dicen, los malvados huyen cuando ningún hombre los persigue. Miss Marple no dignificó esto con una respuesta, pero lo archivó junto con sus otras observaciones. Sin duda, la culpa era una explicación de la ausencia de la señora Linton. El miedo era otra, y la señorita Marple empezaba a sospechar que, en este caso, culpa y miedo eran dos caras de la misma moneda. Después del almuerzo, se sorprendió de recibir la visita del agente Polk. Se paró sobre ella en la puerta, con aspecto incómodo, su casco bajo el brazo. «Disculpe, señorita Marple», dijo. «Pero me preguntaba si podría decir algo en su capacidad profesional». «Habla», dijo Miss Marple, arqueando las cejas. «Le he ayudado en uno o dos casos anteriormente en los que los asuntos del pueblo dieron giros inesperados, pero nunca me pidió consejo de esa manera. Pase, agente. Acabo de preparar té». Mientras tomaban té y pastel de semillas, explicó el dilema. Se trataba de los efectos de la señorita Carter. La joven Lucy Holden había estado revisándolos y denunció la desaparición de algo, un broche plateado que llevaba su tía todos los domingos a la iglesia, con diseño celta. La señorita Carter lo había recibido de su prometido antes de que él muriera en la guerra. «Ya veo, señorita Marple», dijo en voz baja. «¿Y cree que fue robado?» «Pues sí, ese es el quid de la cuestión. Si fue robado, ¿cuándo fue sustraído?» La señorita Carter lo llevaba el domingo antes de su muerte, según varios testigos. Pero no estaba entre sus pertenencias cuando el doctor Aydock la examinó. «¿Lo has investigado?», preguntó la señorita Marple. El agente Polk se movió incómodamente. «Ahí es donde se pone delicado. Esta mañana fui a la iglesia, vigilando, y noté que la señora Linton, aunque no asistió, tenía un broche muy similar al descrito por la señorita Lucy. La he visto usarlo en ocasiones anteriores». La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. «¿Sugiere usted que el broche de la señora Linton podría ser en realidad el de la señorita Carter?» «No estoy sugiriendo nada», dijo Paul apresuradamente,
pero sí me resulta peculiar. Y luego está el asunto de su visita a la señora Linton ayer. La noticia se extendió, y la criada de la señora Bantry me mencionó que usted había estado allí y que la señora Linton se enfadó bastante después de que se fuera. Puede que haya hecho algunas preguntas que le resultaron incómodas. Sobre su asociación con Ellen Carter, admitió la señorita Marple. El agente Polk se inclinó hacia adelante. Ve, eso es lo que me preocupa. El médico dice que fue por causas naturales y no tengo pruebas que sugieran lo contrario. Pero hay algo que no está del todo bien en todo este asunto. Tijeras en el suelo, hilo roto, y ahora un broche perdido que podría estar en posesión de una señora que afirma no haber visto a la señorita Carter en meses. ¿Qué propone hacer?, preguntó la señorita Marple. Por eso estoy aquí, señorita Marple. Si interrogo directamente a la señora Linton sin causa justificada, habrá problemas. El coronel tiene conexiones y podría meterme en problemas. Pero usted, como ciudadana particular y dama presente en la comunidad, podría asegurarse de hacer observaciones que yo no puedo. Lo he considerado. Me pide que investigue. Le pido que mantenga sus ojos abiertos, lo cual sospecho que ya está haciendo. Y si por casualidad confirma que el broche de la señora Linton es, en efecto, el de la señorita Carter, eso sería evidencia de una especie de explicación. ¿No? Después de que el agente Polk se marchó, la señorita Marple se quedó en silencio, pensando en el broche y su significado. Un broche regalado por un prometido muerto en la guerra tenía un valor sentimental que superaba cualquier valor monetario. Ellen Carter nunca se habría separado de él voluntariamente, lo que significaba que había sido robado después de su muerte o arrebatado por la fuerza. Miss Marple se dio cuenta de que podía verificar si el broche de la señora Linton era el mismo que el de Ellen mediante las fotografías del Club Parroquial de Fotografía, que habían capturado la iglesia el domingo anterior. Si Ellen llevaba el broche, sería visible en las fotos, y casualmente sabía que la esposa del vicario guardaba todas las fotografías reveladas en un álbum del estudio parroquial. Una hora después, Miss Marple estaba sentada en la cómoda habitación de la señora Clement, examinando los últimos añadidos al álbum parroquial. La señora Clement, ocupada con un complicado trabajo de ganchillo, estaba feliz de dejar que la señorita Marple navegara por el álbum. ¡Qué bonito registro de nuestra comunidad!, dijo la señora Clement. Aunque desearía que el señor Price recordara quitarse el sombrero antes de que la cámara haga clic. Él aparece en la mitad de las fotos como un gángster. Miss Marple encontró las fotografías del domingo anterior bastante fácilmente. Había varias de la congregación saliendo de la iglesia después del servicio, y en una de ellas, Ellen Carter era claramente visible, de pie junto a Lucy Holden, y allí, prendido a su abrigo, estaba el broche de plata. La fotografía era lo suficientemente nítida como para mostrar el intrincado diseño de nudos celtas. ¿Me lo prestas un día o dos?, preguntó la señorita Marple. Me gustaría tenerlo copiado. ¡Qué buena semejanza con el pobre Ellen! Por supuesto, querida, dijo la señora Clement distraídamente. Devuélvelo cuando termines. Miss Marple regresó a casa con la fotografía guardada a buen recaudo en su bolso. Ahora necesitaba ver el broche de la señora Linton para compararlo con el de la fotografía. Si eran idénticos, probaría que la señora Linton había mentido sobre más que su supuesta ausencia de contacto con Ellen. Eso demostraría que había tomado algo precioso de la mujer muerta, ya sea como ladrona o como asesina que borraba sus huellas. La cuestión era cómo organizar una comparación directa, dado que era poco probable que la señora Linton permitiera que Miss Marple revisara sus joyas para inspección, a menos que la señorita Marple pudiera idear una situación en la que la señora Linton no tuviera más remedio que presentarlas públicamente, llevando sus adornos habituales. Una idea comenzó a formarse en la mente de la señorita Marple, involucrando la exposición floral de otoño y una sutil manipulación de las normas sociales del pueblo y sus obligaciones. Requeriría una planificación cuidadosa y la cooperación de varias otras señoras. Pero la señorita Marple había vivido en ese temer y mea del tiempo suficiente para saber exactamente qué hilos mover. Pensó en un caso que había observado una vez, involucrando a un cocinero que le había robado un anillo de diamantes a su empleador. El cocinero había sido lo suficientemente inteligente como para recolocar la piedra en un lugar diferente, pensando que nunca sería conocido. Pero el cocinero no había contado con alguien que iba a imaginar que los diamantes, al igual que las personas,
Tienen su propio sello distintivo, características, sus propios defectos únicos que no se pueden disimular. La señorita Marple tenía la sensación de que el broche de Linton, sea cual fuera su procedencia, contaría una historia similar. Bastaba con mirar con suficiente atención, con el tipo de ojos adecuado, los ojos de alguien que había pasado toda una vida observando, esperando y comprendiendo que los detalles más pequeños a menudo revelaban las verdades más profundas. La exposición floral de otoño tuvo lugar el miércoles siguiente en el salón parroquial que servía a Santa María para todo, desde ventas de garaje hasta funciones teatrales de aficionados. La señorita Marple había pasado los días transcurridos en cuidadosa preparación, que involucró varias llamadas telefónicas estratégicas y una particularmente esclarecedora conversación con la señorita Arnell sobre las funciones de los jueces de exposiciones florales. Para cuando llegó la tarde del miércoles, se había asegurado de que la señora Linton no solo asistiera al espectáculo, sino que también se esperara que entregara los premios al final. Era el tipo de obligación social de la que ningún presidente de comité de jueces podría razonablemente prescindir sin causar considerable ofensa. Miss Marple llegó temprano, aparentemente para ayudar a organizar las mesas de té, pero en realidad para asegurar una posición desde la cual pudiera observar la llegada de la señora Linton. Fue recompensada a las 2 cuando el automóvil de los Linton se detuvo afuera del salón. El coronel Linton salió primero, seguido de su esposa, quien parecía pálida pero serena, y allí, prendido a la solapa de su abrigo marrón de lana, llevaba un broche de plata. Miss Marple la estudió desde el otro lado de la habitación mientras la señora Linton se abría paso entre las exhibiciones. El nudo celta era inconfundible, el diseño exactamente igual que el broche de la fotografía parroquial. Pero la señorita Marple necesitaba verlo más de cerca. Era absolutamente necesario estar segura antes de llevar sus sospechas más allá. La oportunidad se presentó media hora después, cuando la señora Linton estaba examinando las entradas de dalias. Miss Marple se acercó con su habitual aire de vaga benevolencia. «¡Qué encantador broche, señora Linton!», dijo. «Celta, ¿no? Es un trabajo admirable. Admiro los viejos diseños». La mano de la señora Linton se movió instintivamente para tocar el broche. Luego se dejó caer a su lado. «Gracias. Es bastante antiguo. Sí, una pieza familiar». La voz de Linton sonaba tensa. «Disculpe, señorita Marple. Debo consultar con los demás jueces», dijo, y se alejó rápidamente, pero no antes de que la señorita Marple viera lo que necesitaba. El broche era idéntico al de Ellen en todos los sentidos, hasta una pequeña abolladura en un borde del nudo celta. No era simplemente similar, era el mismo broche. La pregunta seguía siendo, ¿cómo había llegado a manos de la señora Linton? Y más importante, ¿por qué? El resto de la tarde transcurrió en silencio de observación, vigilando a la señora Linton cumplir sus obligaciones sociales con un esfuerzo visible. La mujer claramente estaba bajo presión considerable, sobresaltándose ante ruidos repentinos y evitando la conversación siempre que era posible. Coronel Linton, por el contrario, parecía ajeno a la angustia de su esposa, charlando amigablemente con otros miembros del comité sobre los destinos que aguardaban al pueblo. No fue hasta la mañana siguiente que la siguiente prueba encajó a la perfección, y provino de un lugar inesperado. La señora Clement, la esposa del vicario, llamó a mi cabaña justo después del desayuno, llevando una cesta grande, explicó. «He traído la obra inacabada de Ellen Carter, y Lucy Holden me pidió que la distribuyera a varias señoras que habían encargado piezas. Creo que hay un vestido para usted, señorita Marple». «¿Un vestido?», dijo Miss Marple, desconcertada. «No recuerdo haberlo encargado. ¿Alguna novedad de Ellen últimamente?». La señora Clement consultó una lista. «Dice aquí, vestido para Miss Marple que se terminará en seda azul». «Lo tengo en la cesta». Sacó una prenda parcialmente terminada, un sencillo vestido de día en un tono favorecedor de maicena azul. La señorita Marple lo examinó con interés, aunque no recordaba haberlo pedido. Ellen debió haberlo comenzado de forma especulativa, tal vez pensando que Miss Marple podría quererlo para la temporada de otoño. Bellamente elaborado, como toda la obra de Ellen, con cuidadosas costuras y puntadas delicadas. Pero, al voltear el vestido entre sus manos, algo llamó la atención de Miss Marple. Los botones del frente eran de nácar, 6 en total,
y 5 coincidían perfectamente en tamaño y color. Pero el sexto botón, el del cuello, era ligeramente diferente, más nuevo, más brillante, y con los agujeros dispuestos en un patrón distinto. ¡Qué curioso!, murmuró Miss Marple. ¿Qué es, querida?, preguntó la señora Clement. Este botón no coincide con los demás y parece haber sido cosido hace poco. El hilo es mucho más blanco que el resto. La señora Clement miró fijamente. ¡Qué raro! Quizás Ellen se quedó sin los botones originales y tuvo que sustituirlo. Tal vez, dijo pensativa Miss Marple. Pero mis instintos, perfeccionados por años de observación, me dicen lo contrario. Ellen Carter era meticulosa. Nunca usaría un botón que no correspondiera a menos que tuviera una muy buena razón. Después de que la señora Clement se marchó, Miss Marple se sentó con el vestido y sus tijeras de coser. Con cuidado cortó el hilo que sujetaba el botón discrepante y lo retiró. Debajo, tal como había sospechado, había un pequeño bolsillo cosido en la tela del cuello, invisible a menos que uno supiera dónde buscar. Dentro del bolsillo había un trozo de papel doblado. Miss Marple lo sacó con dedos temblorosos. Era parte de una carta arrancada de una hoja mayor, escrita en la misma mano masculina que había visto en la nota amenazante encontrada en la cesta de Ellen. Pero este fragmento era diferente, más antiguo, el papel ligeramente amarillento, y el tono no era amenazante sino un alegato. Decía: Margaret, mi queridísima, no puedes arriesgarte a hablar con ella sobre lo que sucedió esa noche. Debes entender la situación en la que me encuentro. Si ella llega a saber la verdad, todo se verá destruido. Encuéntrame detrás del seto después del anochecer del jueves y te lo explicaré todo. Quema esta carta tan pronto como la leas. Por el amor de Dios, nadie debe saberlo. No había firma, pero solo podía referirse a una persona: Ellen Carter. Miss Marple se quedó quieta, con la carta en el regazo. Ellen había estado guardando pruebas de una aventura que involucraba a alguien llamado Margaret Linton, y alguien que tenía motivos para temer la exposición, un asunto que involucraba algo que sucedió esa noche, lo suficientemente serio como para justificar ocultarlo y amenazas desesperadas. Coronel Linton había mencionado que Ellen era discreta, del tipo en que se podía confiar con asuntos confidenciales. Ahora Miss Marple entendía qué tipo de asuntos confidenciales eran. Ellen había sido la guardiana de secretos, la cómplice silenciosa de cualquier engaño practicado por los Linton. Pero Ellen se había cansado del silencio, o más probablemente, necesitaba dinero y había decidido usar lo que sabía para obtenerlo. Chantaje era una palabra fea, pero a veces era la única que encajaba. Miss Marple pensó en Sarah, una criada de su juventud que había descubierto el secreto de su ama en correspondencia con un hombre casado. Sarah había sido prudente al principio, aceptando pequeños regalos y salarios extra para mantener el conocimiento para sí misma. Pero cuando su hermano necesitó dinero para un negocio, ella exigió una suma considerable. La amante pagó una, luego 2 veces, pero la tercera vez se negó. Sarah se cayó por la escalera trasera 2 días después, un accidente que todos aceptaron como tal. Nadie mencionó que la amante había sido vista subiendo justo antes. Miss Marple colocó cuidadosamente el fragmento de carta en su escritorio. Ahora tenía evidencia de la conexión entre Ellen Carter y los Linton, secretos y medidas desesperadas para mantenerlos ocultos. Tenía la nota de amenaza, el dedal roto, el broche robado y la carta. Lo que aún no tenía era la prueba del asesinato, pero se estaba acercando. Hilo por hilo, puntada por puntada, el patrón se estaba haciendo evidente. Y como toda la obra de Ellen Carter, estaba ejecutado con precisión y cuidado, diseñado para mantenerse bajo escrutinio. Miss Marple había aprendido a lo largo de una larga vida de observación que los hombres, a menudo, revelan más información cuando están desprevenidos, mientras que las mujeres que tienen algo que ocultar pueden mantener una fachada de decoro casi indefinidamente. Esa era su intención. Con este principio en mente, se las ingenió para encontrarse con el coronel Linton fuera de la biblioteca de préstamos el jueves por la tarde. Él estaba devolviendo una biografía de Wellington, y Miss Marple estaba convenientemente luchando con un brazo lleno de libros justo cuando emergía. «Permítame», dijo Miss Marple. «Señorita Marple», dijo el coronel, tomando los libros con eficiencia militar. «No debería cargar con semejante peso». «Muy amable, coronel. Justo a mi cabaña».
Si no le importa, no está lejos. Mientras caminaban juntos por el pueblo, la señorita Marple mantuvo una actitud amable, fluyendo la conversación sobre asuntos inocuos, el clima, el éxito de la exposición floral, el próximo sermón del vicario por caridad. Fue solo cuando se acercaron a la puerta de su jardín que ella mencionó, como si se le acabara de ocurrir: he estado revisando algunos de mis libros viejos, pensando en que donar a la venta de garaje de la iglesia. Me encontré con algunas memorias militares que podrían interesarte. ¿Te gustaría entrar y observarlas un momento? El coronel Linton dudó un instante y luego asintió. Muy amable de su parte, aunque solo por un momento. Margaret me estará esperando para tomar el té. Una vez dentro, con el coronel ya instalado en su sala de estar y una copa de cereza en la mano, la señorita Marple sacó las memorias de un estante bajo, pero también dejó deliberadamente la fotografía del álbum parroquial sobre la mesita auxiliar, la que mostraba a Ellen Carter luciendo su broche de plata. La mirada del coronel Linton se posó en ella casi inmediatamente. Su mano, extendida hacia su vaso de cereza, se congeló en el aire. «Eso es. Ellen Carter», dijo, de repente. «Sí, pobrecita. Le acaban de quitar el domingo antes de que muriera. Estaba pensando en dárselo a su sobrina Lucy. Tal buen parecido». El coronel recogió la fotografía con dedos temblorosos. Se quedó mirándola fijamente durante un largo rato. Su rostro trabajaba con una emoción muy intensa. «El broche», dijo por fin. «Lleva puesto el broche. Es un regalo de mi prometido. Lo entiendo». «Claro que sí, distintiva, ¿verdad?» Lucy ha estado buscándolo entre los efectos de su tía, pero parece haber desaparecido. El coronel Linton dejó la fotografía con mucho cuidado. «¿Lo tiene? ¿En serio?», preguntó Miss Marple. «Sí, bastante misterioso, ¿no crees?», respondió él. «¿Crees?», dijo Miss Marple. «Uno se pregunta si alguien podría haberlo tomado, ya sea antes o después de la muerte de Ellen». El silencio que siguió fue profundo. El rostro del coronel Linton había pasado de rojizo a pálido, y sus manos temblaban visiblemente. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Señorita Marple, creo que sabes algo o sospechas algo. ¿Tengo razón?». Miss Marple sostuvo su mirada fijamente. «Sospecho varias cosas, coronel, pero me gustaría mucho comprender la verdad. ¿Te importaría contarme sobre tu asociación con Ellen Carter?». Por un momento pensó que él se negaría, se levantaría y se iría ofendido. Pero entonces sus hombros se desplomaron, y de repente miró a Miss Marple con sus 60 años. «Sí, ella me ayudó con algo. Cartas personales», dijo con voz grave. «Hace años, cuando llegamos por primera vez a St. Mary Mead, Ellen había estado carteándose con alguien a quien no debía escribir. Margaret había encontrado una de las cartas, ¿ves? Y hubo una discusión terrible. Juré que terminaría la correspondencia, y la mantuve, pero necesitaba las cartas de vuelta, las que ya tenía enviadas. No podía arriesgarme a que las encontraran. Ellen me ayudó a recuperarlas. Se ofreció a la mujer en cuestión, la contrató como costurera. Ellen dijo que podía registrar las habitaciones mientras realizaba las tareas, encontrar las cartas y devolvérmelas. Parecía providencial en ese momento. Su risa era amargada. «Fui una tonta». Ellen mantuvo una de las cartas como seguro, por si alguna vez intentaba negar lo que ella había hecho mucho por mí. Le pagué bien por su ayuda, y pensé que ahí terminaba todo. Pero hace 3 semanas me escribió. Su sobrina necesitaba dinero, dijo. Médicos, facturas o algo parecido. Sugirió que tal vez quisiera ayudar, dada nuestra relación previa. «Chantaje», dijo la señorita Marple en voz baja. «Prefiero pensar en ello como un préstamo», dijo el coronel, pero su voz carecía de convicción. «Le di 20 libras. Pensé que eso la satisfaría. Pero entonces, algunos días antes de morir, volvió a escribir. Necesitaba más», dijo, y si no lo proporcionaba, ella hablaría con Margaret sobre cómo había obtenido esas cartas durante todos esos años. «¿Qué hiciste?», preguntó Miss Marple. Le respondí y le dije que no podía continuar, que ya le había dado todo lo que podía permitirme. Intenté razonar con ella, recordándole que destruiría nuestra reputación si hablaba. Él hundió la cara en sus manos. «Nunca quise que nada de esto sucediera.
Pensé que Margaret no tenía ni idea sobre los pagos continuos, pero estaba equivocado. Miss Marple se inclinó hacia adelante. Tu esposa sabía que Ellen la estaba chantajeando. No, ella debió haberlo hecho, dijo el coronel. Ella interceptó. Creo que es una de las cartas de Ellen. O quizás me había estado observando más de lo que pensaba. Margaret es muy atenta a esas cosas. Unos días antes de que Ellen muriera, Margaret me preguntó sobre las deudas que tenía. Fue muy fría y controlada, pero pude ver que estaba furiosa por dentro. ¿Le dijiste la verdad?, preguntó Miss Marple. Sí, pero no sobre el asunto original. No pude soportar reabrir esa vieja herida. Dije que Ellen había descubierto alguna irregularidad comercial de mi época en la India. Algo que podría reflejar mal sobre mi expediente militar si salía a la luz. Levantó la vista hacia Miss Marple con ojos atormentados. ¿Crees que Margaret podría haber matado a Miss Carter? Miss Marple eligió sus palabras con cuidado. Creo que tu esposa estaba en la cabaña de Ellen la noche en que murió. Creo que hubo una discusión. En el transcurso de esa discusión, algo sucedió que causó que el corazón de Ellen fallara. Pero el médico dijo que fueron causas naturales. Los corazones pueden fallar naturalmente bajo estrés extremo. Coronel, el miedo puede matar con la misma eficacia que la violencia, y si alguien propinaba un golpe, incluso sin intención, eso podría haber debilitado su corazón. Ella dejó que la frase se desvaneciera. El coronel Linton estaba de pie de repente. ¿Qué vas a hacer? Voy a descubrir la verdad, dijo Miss Marple suavemente, y entonces me aseguraré de que se haga justicia, sea cual sea la forma que adopte. Sugiero, coronel, que hable con su esposa. Pregúntele directamente qué pasó esa noche. Puede que descubra que la verdad, por dolorosa que sea, es preferible a la incertidumbre. Después de que él se marchó, Miss Marple se sentó a reflexionar. Ahora comprendía la secuencia de eventos, el asunto de las cartas, la ayuda de Ellen, el chantaje posterior de la señora Linton, y el descubrimiento de la situación. Lo que seguía sin estar claro era la naturaleza precisa de la muerte de Ellen. La señora Linton fue con intención de matar, o solo a suplicar o amenazar, y los acontecimientos se descontrolaron. La diferencia, reflexionó Miss Marple, fue significativa en términos morales, sino en términos prácticos. Después del servicio, la señora Vantry apartó a la señorita Marple en el cementerio. Mi querida Jane, dijo, debo decir que tienes toda la razón sobre la muerte de Ellen, aunque confieso que nunca sospeché de la señora Linton. Siempre parecía tan apropiada, tan correcta en todos los sentidos. Eso, señora Vantry, dijo Miss Marple en voz baja, suele ser así, cuando uno debería estar más suspicaz. Las personas que presentan una fachada de perfección y corrección suelen esconder algo. Los verdaderamente inocentes tienen menos necesidad de demostrar su valía. ¿Crees que irá a la cárcel? Eso lo decidirán los tribunales, respondió Miss Marple, pero imagino que el veredicto será homicidio involuntario en lugar de asesinato. Ella simplemente atacó con ira y miedo, sin darse cuenta de lo frágil que era el corazón de Ellen. Pobre coronel Linton, dijo la señora Vantry. Un hombre tan agradable, aunque supongo que él mismo se buscó sus problemas. Todos cometemos errores, Dolly. La pregunta es si los agravamos con errores aún peores, o afrontamos las consecuencias con gracia. Miss Marple hizo una pausa, observando a una joven pareja caminar del brazo hacia la puerta de la iglesia. El coronel Linton intentó comprar su salida de su pasado. La señora Linton intentó silenciar la verdad con violencia. Y Ellen Carter intentó sacar provecho de los secretos de los demás. Ninguno de ellos se comportó bien, objetivamente. Pero Ellen murió, sin duda. Ella era la víctima aquí. Pero las víctimas también pueden ser chantajistas. Ellen Carter pecó contra la virtud y la codicia. Esa es la tragedia que se consumó. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su sala de estar, tejiendo el jersey de Raymond y pensando en patrones, no solo el patrón de la lana, aunque ya era intrincado, sino los patrones en el comportamiento humano que había observado toda su vida. La gente cree que sus pecados y penas son únicos, pero la señorita Marple lo había visto todo antes: marido chantajeado, esposa desesperada, sirviente codicioso con información para vender. Recordó haberle dicho a la señora Linton que los secretos destruyen a las personas, y era cierto. Si el coronel Linton simplemente hubiera confesado su aventura hace años,
nada de esto habría ocurrido. Pero él optó por el ocultamiento, y Ellen Carter le hizo pagar por ello. Y entonces la señora Linton intentó terminar los pagos con violencia, sin darse cuenta de que algunas deudas nunca se pueden saldar. La señorita Marple pensó en el fragmento de la carta aún en su escritorio, cosido al vestido de Ellen. Nadie debe saberlo, decía. Pero siempre había alguien que lo sabía. Ese es un fallo fundamental de cualquier secreto. Alguien, en algún lugar, siempre conoce la verdad. Tarde o temprano, esa verdad saldrá a la luz, como un hilo que se desgarra de una costura, desentrañándolo todo. Terminó una hilera de puntadas y comenzó otra. La tarde se acercaba, y las luces comenzaban a aparecer en las ventanas de las casas de campo al otro lado de St. Mary. La vida continuaría, como siempre. El escándalo acabaría por desvanecerse. Otra familia se mudaría a los Larches. Lucy Holden cerraría Rose Cottage y quizás se mudaría para empezar de cero. En algún lugar, la muerte de su tía ya no sería conocimiento común. Pero la señorita Marple recordaría. Recordaría a Ellen, las puntadas pulcras y el trabajo cuidadoso, la forma en que mantuvo vestida a la aldea y remendada durante 20 años. Recordaría el miedo desesperado en los ojos de la señora Linton cuando se enfrentó a la evidencia, y recordaría toda aquella tarde tranquila en que encontró a Ellen desplomada sobre su costura, su último trabajo sin terminar.